Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tema de comercio internacional dentro de economía política. Para eso les preparé una presentación. Vamos a compartir pantalla. Tienen que estar viendo la pantalla en este momento. Bien. Unidad 3, capítulo 2, comercio internacional. Entonces decimos que el comercio internacional, como el intercambio de bienes intangibles, tangibles e inversiones entre el Estado o entre particulares que se encuentran en diferentes países. Es decir, que el comercio internacional se trata de diferentes países. Puede ser entre países o entre personas. Los bienes intangibles están relacionados con los servicios, los tangibles con las mercancías, porque se pueden tocar, se pueden percibir, y las inversiones con el capital. A su vez, los servicios se suministran, las mercancías se comercializan y el capital se puede llegar a ingresar o salir de determinados países. La justificación básica del comercio internacional es el beneficio mutuo para ambas partes. Tipos de economías según la política comercial. Según las políticas comerciales que adoptan los países, pueden ubicarse entre libre comercio absoluto y el proteccionismo. Los tipos de economías son las cerradas o las abiertas. Las cerradas son aquellas economías donde el comercio internacional es ilegal o los aranceles a la importación y los derechos de exportación son prohibitivos para el desarrollo del comercio, definidas como economías proteccionistas. ¿Qué significa? Las cerradas o no se puede hacer directamente comercio internacional o hay medidas arancelarias para la importación y derechos de exportación que hacen que se limite el mismo. Estas son medidas proteccionistas porque protegen a la economía nacional. Y las abiertas son aquellas economías que legalizan para promover el comercio internacional o imponen aranceles nulos para favorecer el intercambio. Y las abiertas son aquellas que sí existe comercio internacional, venta y compra de distintos países o particulares. Vamos a tener unas definiciones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de comercio internacional. Aranceles y dumping. Arancel es el impuesto a la tarifa que se paga para desarrollar algún tipo de actividad comercial. Es un impuesto, ¿no?, para fomentar la producción nacional y proteger los niveles de empleo. Generalmente son utilizados por los países proteccionistas de economías cerradas. Aplican un arancel, por ejemplo, para la importación de productos, para que ese producto se encarezca cuando ingresa a la Argentina. Y el dumping, que es una práctica comercial desleal mediante un país exporta su producción por debajo de su precio normal para que de esa manera ser más competitivo. Por ejemplo, subsidios de un bien con destino a la exportación. El dumping, existen políticas antidumping, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace el país? Baja el precio de exportación, de venta al exterior del producto con relación al del país mismo para poder ser competitivo afuera. ¿Pero qué significa? Que sale más barato, le va a salir mucho más barato a alguien que compra de afuera que a uno que compra nacional. Por eso que eso se considera desleal y hay políticas antidumping. ¿Qué consecuencias tiene comercializar con otros países productos que no fabricamos en Argentina? Pensemos un poco. Argumentos de proteccionismo tenemos tres clases de argumentos: criterios de igualdad, seguridad y de medio ambiente, fallas en el mercado y protección de la industria naciente. El primero, algunos economistas sostienen que el Estado debe proteger algunos valores como la igualdad, protección nacional y el medio ambiente, mediante aranceles e impuestos al consumo de aquellos bienes que perjudiquen a esos fines. Es decir, si nosotros consumimos bienes que se pueden producir en la Argentina, realizar algún arancel para equipararlos y la competencia sea más leal y libre. Fallas en el mercado. El Estado debe mejorar el bienestar general de la sociedad aplicando medidas proteccionistas cuando existen estas fallas en el mercado donde no logra la asignación adecuada de recursos. Y protección a la industria naciente cuando los bienes son importados e impide el desarrollo de determinadas industrias nacionales que podrían ser competitivas una vez establecidas. Es decir, que siempre el proteccionismo va a defender la industria nacional, especialmente la naciente. ¿Ser un país proteccionista nos impide crecer las relaciones con el exterior? No, la verdad que no. Y tenemos dos tipos de comercios. Tenemos el preferencial o discriminativo y el comercio no preferencial. El preferencial, cuando se firman acuerdos comerciales entre países estableciendo baja de aranceles o aranceles especiales para el intercambio de productos entre ellos. Por ejemplo, el Mercosur, que es un grupo, una región de países que mientras se comercializa entre ellos existen beneficios e intereses.
Y el no preferencial no existe ningún tipo de ventaja arancelaria y se aplica a las tasas previstas en el comercio internacional. Acá tenemos que tener en cuenta el concepto de derechos de exportación, más conocidos como retención. Se cobra un impuesto o tarifa a la exportación de un determinado bien, por ejemplo, para limitar el aumento del precio del bien en el mercado interno. Es decir, los derechos de exportación son aquellos aranceles que se cobran a todas las mercaderías que se venden de un país hacia otro, para equipararlo con el precio interno. ¿Qué tipo de acuerdo comercial entre países conocemos? Mercosur, por ejemplo. ¿Qué son las zonas comerciales? Según los acuerdos que firman los países, se establecen diferentes tipos de zonas comerciales. Las más comunes son la zona de libre comercio, la unión aduanera, mercado común, unión económica y la integración económica total. Esto significa, son diferentes tipos de zonas que mientras se comercialicen entre ellos, entre estos acuerdos, entre estas regiones, existen aranceles preferenciales, no hay límites en el comercio, hay una zona comercial donde se puede comercializar, existen muchísimos beneficios, por eso se llaman zonas comerciales que se realizan o se delimitan cuando se firman estos acuerdos por región, para comercializar entre países. ¿Trae beneficios formar acuerdos comerciales o bloques regionales para los países miembros? Por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿Y cuáles son las ventajas comerciales? Tenemos dos clases, las comparativas y las competitivas. Las comparativas son las que posee un país sin que se les otorgue ningún pacto o política establecida. Por ejemplo, en Argentina los productos agropecuarios. Y las competitivas son las creadas a partir de la aplicación de una cierta política. Por ejemplo, la adopción de un determinado tipo de cambio. Por ejemplo, un arancel que se saca, etc. La teoría económica establece que cada país se especializa en la producción y, por lo tanto, a la exportación de aquel bien que pueda producir a un costo relativamente más bajo, contando con la tecnología necesaria. ¿Qué significa? El comercio internacional es importante y debe existir, pero cada país se debe especializar en lo que mejor hace y al mejor precio, para poder ser competitivos y poder comercializar entre todos los países miembros. Muy bien, hemos terminado la primera parte de comercio internacional.